iglesia de Fuyuki Kirei Kotomine se despertó. No había música dramática, ni una explosión repentina de genialidad, simplemente abrió los ojos, mirando alrededor de la habitación como un ciego al que se le acaba de dar la vista. Rápidamente levantó las manos y se tocó la piel, luego la ropa, como para confirmar que todavía estaban allí. Luego pasó a tocar objetos en la habitación, tomándose varios momentos para sentir el escritorio de madera bajo sus dedos, oler la tenue dulzura de las velas perfumadas. Finalmente, abrió uno de los armarios de su habitación y sacó una botella de vino, tardando un momento en descorcharla y servirse un cuarto de vaso del líquido tinto. Tomó un pequeño sorbo, lo dejó reposar en su boca, saboreando el sabor antes de tragarlo y dejarlo escurrir por su garganta. No hay duda de ello, pensó para sí mismo mientras miraba el resto de la bebida. Esta es la realidad. Luego bebió lo que quedaba del vino, guardando la botella y el vaso con varios movimientos rápidos. Después, se sentó en el sofá, simplemente se sentó allí mientras dejaba que su mente divagara. Por capricho, miró el reloj en la pared del fondo, anotando la hora y comparándola con la última vez que miró, justo antes de que Assassin lanzara la ilusión. ¿Unas horas?, preguntó su mente mientras hacía los cálculos. Le parecieron décadas. De hecho, así fue. Assassin no había mentido cuando dijo que podrían pasar varias vueltas antes de que se diera cuenta. Kirei había pasado literalmente por al menos 5 bucles continuos de una versión condensada de sus 25 más años de vida. Había visto la noche en que su esposa había muerto, sus luchas por aceptarse a sí mismo, sus esfuerzos por llenar el vacío en su corazón. Había sufrido todas las heridas como si fueran nuevas, tanto las que le habían provocado otros como sus propias torturas autoinfligidas, tanto físicas como mentales. Quemaduras, desgarros de carne, afeitado de piel, dislocación de huesos, abstenerse de comer durante los actos piadosos misioneros. Había aliviado todas las noches que había pasado orando y estudiando el camino de Dios, convirtiéndose en sacerdote y entrenándose para convertirse en albacea. Pero lo más importante es que había revivido el momento en que se dio cuenta de que nada podría llenar ese vacío, nada más que el dolor y el sufrimiento de los demás. Sin embargo, todos esos ciclos repetidos no habían sido en vano. Había ido allí buscando quién era realmente. Y lo había encontrado. No podía decir exactamente dónde había llegado finalmente a la conclusión, pero finalmente la había encontrado. Y eso, honestamente, fue simple. Finalmente entendió que no era una persona normal, ni mucho menos. Era una persona malvada, pero no lo que algunos llamarían un villano. No asesinaría a una persona simplemente porque sí, solo si tuviera razones para hacerlo y disfrutara de su sufrimiento al mismo tiempo. Era despiadado, pero no inhumano. Todavía sentía asco por los verdaderos actos de depravación, como los que Zouken mató o infligió a su nieta Sakura. No estaba del todo cuerdo, sí, pero tampoco del todo loco. Después de todo, a los locos no les importa lo que los demás piensen de ellos. No era un sociópata, pues aunque ciertamente disfrutaba del dolor de los demás, todavía tenía una brújula moral y despreciaba genuinamente el hecho de que disfrutaba del mal. Era un hombre que disfrutaba del mal, pero que no podía deleitarse con él, ya que todavía tenía conciencia y sabía que era moralmente incorrecto. Y como nada más que eso podía traerle felicidad, era efectivamente un ser sin propósito en este mundo, alguien que necesitaba que otros le dieran algo parecido a un propósito. El hecho de que ese propósito fuera a causarles dolor fue simplemente una desafortunada circunstancia del destino. En un momento dado, probablemente se habría maldecido a sí mismo, al saber que todo lo que había hecho para negar su verdadera naturaleza había sido en vano. Ahora, sin embargo, también significaba que tenía una verdadera razón para luchar en esta guerra. Y en ese momento de claridad, finalmente se dio cuenta y aceptó su verdadero yo, y, como un hombre que busca por todas partes la llave de su puerta cerrada solo para finalmente darse cuenta de que estaba colgando de su cuello todo el tiempo, rompió el lazo de Izanami por última vez, dejándolo en la posición en la que estaba ahora. Sentado en un sofá. Pero ahora, antes de que pudiera llevar a cabo sus nuevos descubrimientos y su deseo, necesitaba ver a su sirviente. Se levantó la manga de la mano izquierda, dejando al descubierto las dos que le quedaban. Permitió que se activaran, su resplandor rojo marcó su piel. Por el poder de mi sello de mando, entonó en silencio, sin ganas de jugar, te ordeno, Assassin, que salgas. Cuando el sello se desvaneció, levantó la vista y escuchó el sonido familiar de su sirviente teletransportándose a la habitación.
Assassin, comenzó mientras su sirviente se materializaba por completo, perdóname por eso, pero yo, cualquier otra cosa que Kirei pudiera haber dicho, se olvidó cuando echó un buen vistazo a su sirviente. Assassin parecía literalmente como si acabara de pasar por un infierno en un campo de batalla. Todo su cuerpo estaba cubierto de quemaduras y marcas de cortes, aunque el primero era mucho más prominente que el segundo. Su brazo derecho, el artificial, había desaparecido por completo, dejando solo un muñón que ocasionalmente derramaba materia vegetal blanca en el suelo. En el lado derecho de su pecho, que estaba negro y carbonizado, había un agujero limpio, casi como si algo contundente, como un trozo de metal caliente, hubiera sido forzado a través de su cuerpo. Su postura estaba exhausta, como si en cualquier momento fuera a desplomarse en el suelo. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue el hecho de que la máscara omnipresente en su rostro había desaparecido, como si se hubiera hecho añicos por completo, revelando su rostro medio lleno de cicatrices al mundo. ¿Qué te pasó? Kirei finalmente preguntó, luego volvió su mirada hacia una visión más preocupante, específicamente el hecho de que en el momento en que la teletransportación terminó, Assassin inmediatamente había aplaudido con la mano que le quedaba sobre su Sharingan, que estaba sangrando abundantemente. ¿Y qué te pasó con el ojo? Assassin hizo una mueca, aunque parecía ser menos por dolor y más por molestia. El sirviente desenmascarado suspiró y luego se dejó caer en un asiento. Bueno, algún tiempo antes, muelles de Fuyuki, Raider y Caster lanzaron sus gritos de batalla mientras cargaban contra Assassin y sus sendas, sus únicos pensamientos para derrotar a su enemigo. Assassin, por su parte, los vio acercarse y luego dio la orden mental. Vete. Al unísono, los cuatro caminos corrieron hacia adelante, el cuatro colas tomó una posición central frente a Assassin, mientras que los otros tres asumidos se quedaron detrás de él. Haciendo rápidamente tres gestos con las manos, el pelirrojo sendero respiró. Iton. Shakugarigan no Jutsu, lanzamiento de lava. Técnica de roca de corriente abrasadora. De su boca, se expulsó una gran cantidad de lava, que rápidamente se solidificó en múltiples rocas de roca fundida que fueron enviadas volando hacia los dos guerreros. Sin desanimarse, Raider blandió su espada hacia abajo, partiendo a uno de cada dos con un poderoso golpe. Caster corrió frente a él, con los puños encendidos por el fuego. Balanceándose rápida y eficazmente, golpeó todas y cada una de las rocas que se derretían, destrozándolas. Vamos. Rugió, ¿es eso todo lo que tienes? Como si fuera una respuesta, todos, excepto el 5 colas, corrieron hacia adelante para encontrarse con ellos, cada uno haciendo señas con sus manos. El 4 colas terminó primero. Iton. Ikai no Jutsu, liberación de lava. Técnica de aparición de fusión. Liberó una gran cantidad de lava de su boca hacia arriba en un arco, que se extendió en una sábana ancha y delgada a medida que viajaba por el aire, evitando que Caster saltara para evitarlo. En cambio, el sirviente de cabello rosado apretó los dientes y respiró. Rugido del dragón de fuego. La lava y el fuego se encontraron, chocando brevemente antes de que el segundo rompiera el primero. Era un testimonio de la fuerza que le quedaba a Caster, así como de lo fuertes que eran los sirvientes normales para los senderos, que su fuego no se hubiera apagado con la lava más caliente y sólida. El 7 colas fue el siguiente. Iden. Rinpungakure no Jutsu, secreto. Técnica de esconderse en polvo de escamas. Exhaló una gran cantidad de lo que parecía ser un polvo fino de su boca, que de repente iluminó los muelles como el sol del mediodía. Raider inmediatamente se cubrió los ojos, cegado por la explosión, y Bucéfalo también dejó de moverse, cegado y asustado por el repentino destello. El 7 colas se movió inmediatamente para interceptarlo, pero fue detenido por un puñetazo en la cara. Eso no funcionará conmigo. La voz de Caster resonó triunfalmente mientras la enviaba a volar. Su sentido del olfato le había salvado el día, permitiéndole averiguar dónde estaban sus oponentes incluso con la visión bloqueada. Rápidamente saltó detrás de Bucéfalo, aplicando la forma rápida de hacer que se moviera de nuevo. Le dio una palmada en él. Duro. Basta con decir que hizo que el caballo se moviera de nuevo, afortunadamente hacia Assassin. Caster luego respiró hondo, tomando todo el polvo en su boca antes de soltarlo hacia el 7 colas. Rugido del dragón de la llama blanca. Su aliento de llamas, ahora con el polvo en su interior para darle un efecto de destello cegador, golpeó al 7 colas con toda su furia. Incapaz de esquivar, la chica de cabello verde solo pudo luchar inútilmente mientras era consumida por el infierno. Se volvió hacia el último sendero, solo para ver qué era, tocar una flauta. Suiton. Matsu no Jutsu, liberación de agua.
técnica de burbujas. Docenas de burbujas salieron de la tubería, rodeando el cuerpo de Caster. El sirviente de la magia estaba confundido al principio, luego se rió entre dientes. ¿Sabes? Por un momento pensé que iba a ser algo peligroso, entonces el 6 colas chasqueó los dedos. Las burbujas explotaron rápidamente, creando una nube de humo que abarcó por completo la forma de Caster. Salió dando tumbos, cubierto de más marcas de explosión, solo para ser golpeado por el puño de 4 colas, ahora cubierto de lava. El golpe lo hizo retroceder aún más, llevándolo aproximadamente a la mitad del camino entre los dos lados. De repente sintió un estallido de poder y miró hacia arriba, sus ojos se abrieron de par en par ante la vista que tenía ante él. Los dos caminos frente a él habían cambiado sus apariencias. Sus ojos y el interior de sus bocas se habían vuelto de un blanco intenso, y cuerpos enteros estaban ahora cubiertos por una capa visible de brana de color rojo oscuro, casi negro, con 4 y 6 colas de energía que se elevaban detrás de ellos, respectivamente. Sin embargo, en términos de apariencia específica, el cuerpo del 4 colas había adquirido una forma similar a la de un simio, mientras que el del 6 colas se parecía más a una especie de... Ese poder, sin embargo, no era una broma. Fue suficiente para que aparecieran cráteres en el suelo donde estaban parados, y Caster pudo sentir que se le ponían los pelos de punta. Pero no fue por miedo. Era la anticipación. Volvió a levantarse, ignorando el dolor de la quemadura en su pecho mientras se enfrentaba a los senderos que cargaban, haciendo que el fuego rodeara sus puños una vez más. Muy bien, entonces. Estoy muy entusiasmado. Raider abrió los ojos cuando escuchó a Bucéfalo gemir, dándose cuenta de que el destello de luz de antes se había ido, sus ojos ya se estaban reajustando a la oscuridad. También se dio cuenta de que estaba atacando casi incontrolablemente a Assassin y, más específicamente, al guerrero de armadura roja frente a él. Oh, no, pensó, dándose cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Desesperado por evitarlo, se preparó para tirar de las riendas de su caballo para tratar de desviar a Bucéfalo de la posición del 5 colas. Sin embargo, dicho guerrero no le dio tiempo ni siquiera para intentar frenar a su corcel. Echando hacia atrás un brazo, el 5 colas literalmente golpeó a Bucéfalo en el pecho, su puño atravesó el cuerpo del pobre caballo sin pausa. Raider saltó de su fiel compañero y le devolvió el favor. Blandiendo su espada hacia abajo, el rey de los conquistadores puso toda su fuerza detrás del golpe, sin siquiera darle tiempo a la senda para intentar un segundo ataque. El filo afilado cortó limpiamente el cuerpo del 5 colas. Armadura, ropa, músculos, tendones y huesos, todo se separaba bajo él sin pausa. Con un poderoso empujón, Raider le quitó la espada a su oponente, blandiéndola una vez más. El cuerpo del 5 colas golpeó el suelo solo 2 segundos después de que lo hiciera su cabeza. Miró brevemente hacia su fiel corcel, solo para ver cómo se disolvía mientras sus hombres lo hacían. Volviendo su mirada hacia arriba, Raider vio a Assassin sosteniendo su Bombay, haciendo un movimiento de ven aquí con su mano libre. Con un grito sin palabras, cargó, con la ira llenando su corazón. Es increíble la cantidad de formas en que una persona puede suicidarse. Desde serpientes venenosas hasta tener relaciones sexuales, quemarse vivo hasta atragantarse con malvaviscos, explosiones y mujeres iracundas, hay un número casi infinito de formas en que una persona puede morir. Caster se encontró en la interesante posición de estar a punto de convertirse en la primera persona que se ahogó en tierra firme debido a las burbujas. Una vez más, el 6 colas había liberado una gran cantidad de burbujas, disparándolas por la boca, pero en lugar de explotar cuando las tocó, de alguna manera se había puesto una alrededor de la cabeza. Ahora dicha burbuja lo estaba ahogando en su suministro de agua. Malditas burbujas. Pensó irritantemente para sí mismo. Levantando rápidamente una de sus manos en llamas, golpeó la barrera de la burbuja, rompiéndola y liberándolo. Respirando hondo, se alejó apresuradamente del resto de las burbujas antes de soltar otro rugido del dragón de fuego para destruirlas. Del humo salió otro diluvio de lava, que apenas logró saltar. Desafortunadamente, se perdió la forma del 6 colas, una capa ahora azul oscuro, sobre él, expulsando una vez más varias burbujas. Esta vez, sin embargo, cuando Caster tocó uno, encontró todo su cuerpo rodeado por él, sin una explosión o ahogamiento. ¿Qué demonios? Fue todo lo que dijo antes de que de repente sintiera que sus pies comenzaban a arder. Mirando hacia abajo, se dio cuenta de que la burbuja ahora se estaba llenando lentamente de líquido verdoso. También vio que sus pies comenzaban a cambiar de color, como si se estuvieran corroyendo.
Como demonios, voy a salir así. Echó el puño hacia atrás, rompiendo la barbera con toda la fuerza que pudo reunir y silbando cuando el ácido le picó la mano incluso a través de las llamas. Aparentemente, todo el interior de la burbuja era ácido. Aún así, se las arregló para reventarlo. Pero al parecer, el destino estaba siendo una perra cruel hoy. Ni siquiera capaz de recuperar el aliento, se encontró cara a cara con el Cuatro Colas, cuya boca estaba abierta de par en par y brillaba con una luz roja. ¡Mierda! Un estallido de rojo lo interrumpió. Assassin y Ryder se escuchó un ruido metálico cuando Assassin y Ryder volvieron a blandir sus armas el uno contra el otro, ambos combatientes luchando entre sí. Con un momento rápido, Ryder bajó su espada una y otra vez sobre la guardia de Assassin, que se negó a doblarse sin importar qué. Sin embargo, incluso un ciego podía decir quién estaba ganando esta pelea. Y no era el de la máscara. Ryder estaba diezmando por completo a su oponente. Su fuerza física, ya superior a la de sus oponentes, se vio reforzada por el poder de los sellos de mando de su maestro, que le obligaron a recurrir a reservas de fuerza previamente sin explotar para lograr sus objetivos: derrotar a Assassin y sobrevivir a la batalla. Mientras que en circunstancias normales Assassin sería el que tendría la ventaja en velocidad, literalmente corriendo anillos a su alrededor, el poder extra que recibió Ryder en realidad lo hizo casi tan rápido como su oponente, o al menos lo suficiente como para reaccionar a sus ataques. Sin embargo, a pesar de la facilidad con la que estaba desviando los golpes cada vez más débiles de Assassin, Ryder estaba preocupado. ¿Cuál es su juego? ¿No ha intentado usar su intangibilidad en absoluto durante esta pelea?, se preguntó mientras esquivaba otro golpe. ¿De verdad ese último ataque le quitó tanto poder? Como si fuera una respuesta, Assassin se retiró del combate y saltó hacia atrás, haciendo varias señales con las manos. Quitándose la máscara, el sirviente de las sombras respiró y exhaló. Katon. Kaki no Jutsu, liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Una ráfaga de llamas emergió de su boca, corriendo directamente hacia Ryder y bloqueándolo de la vista mientras lo consumía. Assassin miró fijamente a las llamas, como si lo desafiara a salir ileso. Ryder se lo tomó como un reto. Con los ojos muy abiertos, Assassin vio como Ryder emergía del infierno, con el cuerpo cubierto de quemaduras, el pelo chamuscado y la capa en llamas, pero sonriendo como un loco y gritando como uno también. Tan sorprendido estaba Assassin por esto, que no reaccionó hasta que el sirviente del corcel hubo eliminado lo peor de la llama restante. Y para entonces, ya era demasiado tarde. Ryder golpeó como un rayo, eludiendo los esfuerzos demasiado lentos de Assassin para protegerse. Su espada cortó directamente la carne aún natural de Assassin. Un destello de sangre emergió de la herida como un geyser. El golpe de Ryder había atravesado el corazón de Assassin. Al escuchar la canción de la victoria en sus oídos, Ryder miró a Assassin a la cara, su máscara se deshizo por el golpe. El rostro sonriente y lleno de cicatrices que lo miraba no era el que vio la noche del banquete. Un rostro joven, como el de un niño, estropeado por la cicatriz en forma de puntada que iba desde debajo de su ojo izquierdo hasta su mejilla, saludó su mirada, sus ojos rosados claros y pupilas miraban fijamente a los suyos. El cabello, que antes era negro, ahora estaba cambiando a gris claro. El gunbai en la mano de la figura, desapareció en una nube de humo, reemplazado por un gran bastón de punta ganchuda con un extremo más grande que el otro, con una flor verde ubicada en dicho extremo más grande. Era el Tres Colas, la sonrisa que se dibujaba en su rostro era la de alguien que acaba de contar un chiste del que solo él sabía la respuesta. El canto de la victoria se detuvo cuando Ryder se dio cuenta de la verdad crucial. Lo habían tenido desde el principio. Ryder. Escuchó débilmente gritar a Uaber, así como el sonido familiar de la teletransportación. Se giró lo más rápido que pudo, espada en ristre. Demasiado tarde. Ryder se detuvo cuando sintió que el frío acero le atravesaba el pecho. ¿De verdad pensabas que moriría tan fácilmente?, preguntó Assassin desde el otro extremo de la vara negra, su expresión, mientras aún estaba cubierta con la máscara, casi gritaba burla. ¡Qué vergüenza, rey de los conquistadores! Caster y los caminos. Al mismo tiempo, Caster se sacó de entre los escombros de los varios contenedores con un gemido. Ese último disparo realmente le había quitado mucho. Estaba literalmente agotado, casi vacío, con sus reservas en números rojos. Ya ni siquiera podía usar el modo dragón de llama relámpago, ya que consumía demasiada fuerza para usarlo de manera segura ahora. Por supuesto, siempre hubo eso, mala idea, pensó rápidamente para sí mismo. Si uso eso aquí, probablemente podría matar a Uaber y Solawi.
luego miró hacia arriba, notando que los dos caminos estaban acumulando más energía en sus bocas, las bolas ahora negras. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de a quién apuntaban, y con el tipo de poder que se cargaba, se dio cuenta de que tampoco podía esquivarlo. Por otra parte, hizo una mueca, supongo que ahora no me dejan muchas opciones, ¿verdad? Concentrándose, se concentró en su mano, y luego, recordado. Pensó en todos los buenos momentos que había pasado con su gremio y sus amigos. Pelear con Gray, asustarse de Erza, hacer el tonto con Api, pasar tiempo con Lucky y todos los momentos que pasó con ellos, los buenos y los malos. Y, como un cetro oscuro en su pasado, el recuerdo de no haber podido derrotar al Rey Dragón y salvar la vida de sus amigos, así como el rostro manchado de lágrimas de Lucky, le llegó más fuerte de todos. Mientras continuaba reflexionando sobre el pasado, su mano comenzó a brillar con una luz dorada, y cuanto más recordaba, más sólida y real se volvía la luz, hasta que finalmente tomó la forma de una llama dorada en la palma de su mano. Esta era la llama de la reprensión, un hechizo que supuestamente manifestaba los pecados del usuario en forma de llamas, y pasaba esos pecados a quien los aceptaba. Para Caster, no podía haber mayor pecado que no poder salvar a las personas que amaba, razón por la cual siempre se formaban cada vez que pensaba demasiado en ellas. Sin embargo, a pesar de lo doloroso que era recordarlos, era la única manera de usar su mayor noble fantasma. Miró las llamas doradas en sus manos con una expresión casi reverente. Muy bien, susurró para sí mismo, mostrémosles a estos tipos el verdadero poder de los dragones. Se llevó las llamas a la boca y las consumió de un solo bocado. Los dos caminos restantes dispararon sus respectivas bolas de prana al mismo tiempo, con la intención de destruirlo donde se encontraba. Con una sola patada, envió ambas bolas de energía, cada una con suficiente poder para destruir un rascacielos, al cielo, donde explotaron inofensivamente. Waver y Solawi, que habían estado observando la batalla con la respiración contenida, sin vergüenza dejaron que sus bocas se abrieran en estado de shock. ¿Acababa de...? Preguntó vacilante. Sí. Solawi respondió, aunque su tono tenía un toque de orgullo. Con un... Sí. Y él. Sí. Caster alzó la vista hacia los senderos, quienes, a pesar de que sus rostros estaban oscurecidos por sus capas, lo miraban estupefactos. El cuerpo de Caster había sufrido varias alteraciones. Su cuerpo estaba ahora cubierto de crecimientos reptilianos, en forma de escamas, y sus dientes se habían alargado hasta convertirse en puntas más afiladas. Lo más notable es que las mismas llamas doradas que había consumido ahora rodeaban su cuerpo como un sudario, tomando brevemente la forma de un gran dragón. Sonrió con sus nuevos y afilados dientes de dragón. Terminaré esto en 10 segundos. De repente, notó que el rostro de Waver estaba pálido por el rabillo del ojo, luego lo escuchó gritar. Raider. Al grito de Waver, Caster se giró justo a tiempo para ver a Raider apuñalado en el pecho, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, el Cuatro Colas le dio un puñetazo en la cara, tratando de enviarlo volando. Ni siquiera se movió mientras miraba el sendero, sus ojos desprovistos de todo sentido del humor. Supongo que te mataré primero, ¿eh? Raider y Assassin, inteligente, tosió Raider, reemplazando tu cuerpo real con uno de tus falsos para que luche por ti, incluso haciendo que actúe a la perfección. Nunca estuviste allí todo el tiempo, ¿verdad? La vara negra que le había atravesado el pecho estaba conectada a una cadena blanca que brillaba débilmente y que rodeaba el brazo de Assassin. Dicha cadena también se ramificó de la varilla para envolverse alrededor de su propio pecho y extremidades, evitando que intentara golpear su espada en la cara de Assassin. Incluso mientras se esforzaba contra ellos, incluso con sus sellos de comando proporcionando un impulso a su poder, apenas podía hacer que se movieran. Sí. Estoy lleno de sorpresas, respondió Assassin con calma, sin inmutarse por sus esfuerzos. El sirviente enmascarado levantó entonces el brazo, invocando otra vara. Ahora, quédate quieto, y prometo hacer esto lo más rápido e indoloro posible. El sirviente pelirrojo parecía resignado, pero de repente cambió su expresión a una sonrisa loca. Creo que tendré que decir, no, gracias. Assassin ni siquiera tuvo la oportunidad de responder, ya que fue golpeado por detrás por algo que se movía a altas velocidades, enviándolo volando lejos del cuerpo de Raider. La cadena siguió poco después, cortada por la espada de Raider. Cuando Assassin intentó girar la cabeza en la dirección del ataque, pudo ver bien lo que lo había golpeado. Era el cuerpo, bueno, la mitad del cuerpo, del Cuatro Colas, sin la capa de chakra, que ya se estaba disolviendo en polvo.
Espera, si está aquí, ¿dónde están los 6? Se preguntó mientras levantaba la vista, y luego se detuvo. Vaya. Dicho camino estaba siendo incinerado por las llamas de Caster. Literalmente, el velo de llamas alrededor de su cuerpo estaba quemando el último camino hasta convertirlo en cenizas, con capa de ácido y todo, mientras que el propio Caster estaba sacando la vara negra del pecho de Raider. Bueno, hasta aquí aquellos. Assassin pensó para sí mismo mientras se preparaba para la batalla. Pero al menos ya no tengo que preocuparme por dividir mi chakra. Era verdad. Solo pretendía que los caminos distrajeran, tal vez incluso debilitaran a Caster mientras lidiaba con Raider, pero estaba seguro de que podría lidiar con ambos a la vez a pesar de todo. Lo único que le preocupaba era el nuevo noble fantasma de Caster, algo que nunca había visto hasta ese momento. Sin embargo, es probable que fuera más poderoso que su modo dragón de llama relámpago, teniendo en cuenta que lo había usado casi constantemente durante toda la guerra, pero solo ahora lo usaba. Pues bien, pensó al ver que los dos se volvían hacia él, sabiendo que esta vez no habría retirada, a ver si está a la altura. ¿Estás bien?, le preguntó Caster a Raider mientras se quitaba la vara en el pecho, haciendo una mueca cuando la sangre comenzó a salir de ella. El objeto negro no había atravesado directamente el cuerpo de Raider, pero había atravesado su cavidad torácica y casi le salía por la espalda, perforando un pulmón en el proceso. Por suerte, no le había llegado el corazón. Eso no se ve nada bien. Estaré bien, murmuró Raider antes de cortar un fajo de sangre. Hará falta algo más que esto para matarme. Luego miró a su alrededor. Ahora, ¿dónde está mi? Caster lo interrumpió, entregándole primero el objeto en cuestión. Aquí. Lo usé para cortar esas cadenas. Raider lo tomó, asintiendo con la cabeza. Muchas gracias. Los dos se enfrentaron a Assassin, quien ahora sostenía su verdadero Gumbai en su mano derecha. No había burla en su postura, ni sensación de tontería en la forma en que los miraba desde detrás de su máscara. Solo había simple calma. Caster luego liberó sus llamas, una vez más formando un dragón alrededor de su cuerpo. Vamos. Una vez más, los dos sirvientes cargaron. Caster alcanzó a Assassin primero, cruzando la distancia en milisegundos y levantando una pierna para atacar. Como era de esperar, el golpe atravesó el pecho de Assassin, sin causar ningún daño. Sin desanimarse, el ardiente sirviente continuó lanzando una ráfaga de puñetazos, patadas e incluso ataques de llamas desde su velo de magia. Todos atravesaron el cuerpo del sirviente enmascarado sin ninguna resistencia. Aún así, los ojos de Assassin se abrieron de par en par al verlo. Es rápido. Pensó mientras otra patada le atravesaba la cabeza, hace que Saber se parezca a Lancer en comparación. Ni siquiera podía intentar usar ninguna técnica ofensiva, ya que hacerlo significaría volverse sólido en un momento crucial, esperar. Rápido como una serpiente y aún intangible, Assassin balanceó su brazo izquierdo hacia Caster, quien se estremeció cuando se acercó a él. Ese estremecimiento le costó un momento de vacilación, pero eso era todo lo que Assassin necesitaba. Solidificando su forma, Assassin obligó a su brazo derecho a transformarse. De repente, al brazo le crecieron varias espinas de madera largas y afiladas a lo largo de su longitud, convirtiéndolo efectivamente en una maza viviente. El brazo se estrelló contra el cuerpo de Caster, ignorando las llamas que inmediatamente comenzaron a lamer la madera, y lo envió volando hacia atrás, sacando sangre en varias áreas. Mirando rápidamente hacia abajo a su brazo ahora ardiente, Assassin usó Kamui, deformando las llamas en su dimensión alternativa. Sin embargo, en el proceso, se había olvidado de Raider. Esos preciosos segundos que Caster había pasado atacándolo infructuosamente y luego siendo derribado, le habían dado tiempo al Servant herido para llegar y atacar, y no podría haber elegido un mejor momento. Cada vez que Assassin usaba Kamui para teletransportarse o intangibilidad, solo podía usar uno de los dos a la vez. Si era intangible, no podía teletransportarse a sí mismo ni atacar, y si estaba en el proceso de teletransportarse a sí mismo o a otra cosa, no podía atravesar los ataques. Incluso entonces, no podía cambiar a Kamui entre la intangibilidad y la teletransportación en un centavo. Siempre había un ligero tiempo de retraso entre los dos modos antes de que pudiera usar el opuesto. Por supuesto, el tiempo de retardo fue de solo aproximadamente medio segundo. La mayoría de los sirvientes no podrían capitalizar tal apertura en circunstancias normales, e incluso Saber, el sirviente más rápido fuera de sí mismo en tales circunstancias, se vería en apuros para hacerlo. Sin embargo, Raider, potenciado por dos sellos de comando, magia que raya en un milagro, se abalanza sobre él cuando menos lo sospecha y lo toma desprevenido.
Eso equivalía a suficiente. El poderoso golpe de Raider golpeó el brazo derecho de Assassin en el omóplato, cortándolo como un carnicero para dejar un simple muñón. Sorprendido por el repentino dolor, Assassin dudó por una fracción de segundo, tiempo suficiente para que el sirviente del corcel cortara su pecho con un segundo golpe, dejando un corte superficial. Fue cuando intentó un tercer disparo cuando tuvo suerte. Con un sonido metálico, el gunbai de Assassin interceptó el golpe de Raider y se mantuvo. Los ojos de Assassin ardían de ira mientras miraba a su oponente, molesto por haberse dejado descuidar no una, sino dos veces. Con un gruñido de esfuerzo, logró desviar el golpe de Raider, solo para encontrarse cara a cara con el puño en llamas de Caster. Inmediatamente extendió la mano que le quedaba. Puño de hierro del dragón de fuego. Magno Kusari, cadenas de estatuas demoníacas. Incluso cuando Assassin salió volando de regreso del ataque, las cadenas emergieron de su mano, atando las extremidades de Caster y enviándolo volando tras él. Cuando ambos aterrizaron, Assassin rápidamente terminó de atar el cuerpo de Caster con otra cadena, dejándolo atado. «Oye, déjame salir de aquí». El sirviente de cabello rosado gritó indignado. «No he terminado contigo». «Oh, cállate», murmuró Assassin, y luego dirigió su atención a Raider, que se abalanzaba sobre él como un ariete. «Me ocuparé de ti en un momento». Assassin corrió hacia Raider, luego usó sus poderes para atravesarlo, sorprendiendo al guerrero barbudo. Sin embargo, no atacó, decidiendo que era demasiado arriesgado de esa manera. Después de correr un poco más hacia atrás, se dio la vuelta, decidiendo que esta era una distancia suficiente para sus propósitos. Tirando el gunbai y pisoteando el suelo, se concentró, abriendo la dimensión alternativa de Kamui. Una de sus cosas favoritas de Kamui era el hecho de que podía almacenar casi cualquier cosa que quisiera dentro de su dimensión. Y así como podía almacenar cualquier cosa, también podía expulsarla en cualquier momento que quisiera con diversos grados de fuerza. Esto estaba destinado principalmente a sí mismo durante la teletransportación, pero, cuando le apetecía, también podía disparar todo tipo de objetos mortales de diversas proporciones y barra o cantidades con relativa facilidad y en cualquier momento, dando a los oponentes poca o ninguna oportunidad de reaccionar en consecuencia. Esencialmente, su propia versión bastarda de la puerta de Babilonia. Con ese sonido familiar, Assassin comenzó a expulsar múltiples shuriken, algunos lo suficientemente pequeños como para girar en el dedo, otros lo suficientemente grandes como para oscurecer completamente a un hombre gordo de la vista, y luego los disparó directamente a Raider. La mayoría simplemente se habría detenido a mirar en estado de shock, o al menos habría tratado de huir de la muerte giratoria que los cargaba. Sin embargo, el rey de los conquistadores no vaciló. Corrió directamente hacia la hueste de acero, sin dejar de gritar su grito de guerra, blandiendo su espada más rápido de lo que Caster o Assassin creían posible. Algunos shuriken golpearon su espada y fueron desviados, y algunos de los más grandes incluso se rompieron al contacto, rompiéndose ante su furia. Otros le cortaron las piernas o los brazos, dos lograron cortarle parte del pelo y uno le atravesó la armadura y le golpeó el costado, perforándole el estómago. Sin embargo, a pesar de todo, no vaciló, y después de lo que pareció una eternidad para los espectadores, que en realidad fueron segundos en realidad, el poderoso sirviente finalmente alcanzó a su oponente, levantando su espada para un golpe final. Nunca llegó. Erupcionando desde el suelo a su alrededor, las enormes raíces de los árboles se enredaron alrededor de la forma de Raider en un instante, deteniendo su momento y deteniendo por completo el arco de su espada. El filo de acero flotaba apenas un centímetro por encima de la máscara de Assassin, incapaz de moverse más. Ninguna cantidad de fuerza lo haría ir más lejos. Mirando hacia abajo, se dio cuenta de que el pie izquierdo de Assassin estaba literalmente plantado en el suelo, su color ahora era el mismo que las raíces que rodeaban su cuerpo. No se había dado cuenta porque estaba demasiado ocupado desviando el shuriken del último ataque de Assassin, y por lo tanto había jugado directamente en las manos de Assassin por tercera vez esa noche. «Maldita sea», tosió Raider, «tu bolsa de trucos, realmente es interminable, ¿no?». Assassin guardó silencio, luego forzó una rama de madera para que emergiera del muñón de su hombro, agarrándola con su mano derecha. Al sacarlo, se transformó en una púa larga y afilada. Mokuton. Sashiki no Jutsu, liberación de madera. Técnica de corte. Con eso, Assassin hundió la estaca de madera en el pecho de Raider, apuntando específicamente y atravesando su corazón.
Antes de que Raider registrara el dolor, la rama se multiplicó rápidamente desde el interior, obligando a 4 individuos a estallar de su costado, espalda, pecho y brazo izquierdo en una gran lluvia de sangre. Raider sintió que su vida se le escapaba, sabiendo que este era el final. No podía decir que estaba contento con estos eventos, ya que este mundo realmente lo asombró como ninguna otra cosa, y el hecho de que no podría experimentar más de él, mientras conquistaba, por supuesto, le dejó un sabor amargo en la boca. Al mismo tiempo, sin embargo, al menos estaba satisfecho con lo que había visto y hecho en el tiempo que tenía. Se había familiarizado con el mundo moderno, especialmente con los videojuegos, cambió la vida de un joven y se enfrentó a algunos de los guerreros más poderosos que existen. Además, suponía que había cierta novedad en morir a manos de Assassin, un hombre que había obtenido literalmente el poder de Dios, y que, sin embargo, se las arreglaba para herirlo gravemente. Perdóname Waver, pensó mientras se desvanecía, no pude cumplir tus órdenes, ni verte convertirte en un gran hombre por derecho propio. Sin embargo, todavía encontró la fuerza para sonreír, incluso si era sangrienta. Pero sé que estás listo para este mundo. Muéstrales a todos lo que significa ser un vasallo de un rey. Todavía sonriendo, Raider, conocido en vida como Iskandar, rey de los conquistadores, Alejandro Magno, murió. Waver miró fijamente el lugar donde Raider había estado un momento antes, su mente no estaba dispuesta a creer lo que acababa de ver. Raider no podía estar muerto. Era Iskandar, el rey de los conquistadores. Su rey. No podía morir, no estaba muerto. Sin embargo, la repentina sacudida de dolor de su mano lo sacó de esos pensamientos. Abrumado por una sensación de temor, no miró hacia abajo, temeroso de lo que vería, la confirmación de la terrible verdad. Pero mira, lo hizo. Solo la piel desnuda del dorso de su mano saludó su mirada. Continuó mirando fijamente el lugar desnudo, como si al hacerlo obligara a su sello a reaparecer, pero permaneció en blanco. No puede ser, susurró en negación, luego comenzó a negar con la cabeza, su cuerpo temblaba, no puede ser, lo detuvo la sensación de que alguien lo rodeaba con sus brazos. Al darse la vuelta, se dio cuenta de que era solo Aoi, mirándolo a la cara con lástima y tristeza. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Waver la miró, sintiendo de repente un poco de calor. El rugido de un dragón lo interrumpió. Caster se esforzó contra sus ataduras, intentando romperlas con su fuerza o derretirlas con sus llamas, pero todos sus esfuerzos fueron inútiles. Nada de lo que hizo parecía funcionar, y por un momento, en realidad consideró rendirse, sintiendo que su fuerza dragón se quedaba sin poder. Luego vio morir a Raider. Al igual que Waver, Caster observó con sorpresa e incredulidad, pero esas emociones rápidamente se convirtieron en algo completamente diferente. Rabia. Una ira como no había sentido en años corrió por sus venas, e inmediatamente redobló sus intentos de liberarse, su ira sirvió como un combustible adecuado para sus llamas. ¡Irra! Con un poderoso rugido, Caster flexionó sus músculos y encendió sus llamas más lejos de lo que nunca lo había hecho. Las cadenas se tensaron contra sus esfuerzos, luego se rompieron, y los eslabones se derritieron por el calor de las llamas. A través de los ojos rojos, vio a Assassin dirigir su atención hacia él, la sorpresa era evidente en su postura al ver su condición actual. Sin embargo, no se molestó en intentar decir nada ingenioso. Caster solo tenía un objetivo, matar a Assassin. Forzando su mortaja a tomar la forma de un dragón una vez más, Caster preparó su ataque final. Forma de fuego oculta, loto carmesí, espada fénix. Rugió, luego, más rápido de lo que Assassin creía posible, cargó hacia adelante, rompió las barreras de madera que se habían formado como papel de seda y le dio un uppercut en la cara, rompiendo su máscara y golpeando la mitad derecha de su cara. Assassin ni siquiera tuvo la oportunidad de activar instintivamente a Kamui, así de rápido se movió Caster. El golpe lo envió disparado en el aire, luego Caster siguió con un cabezazo en el pecho, enviándolo aún más lejos en el cielo. Pero Caster aún no había terminado. Usando Brana Boost, saltó en el aire, superando la velocidad y terminando por encima de la forma voladora de Assassin. Juntó todas las llamas alrededor de su cuerpo en su puño derecho, amartillándolo hacia el final. Dragón de fuego, ahora Assassin intentó usar Kamui, pero se dio cuenta de que no estaba funcionando. ¿Qué? Gritó en su mente, ¿cómo? Se detuvo al darse cuenta de dos cosas. 1. Caster lo había golpeado en la cara al comienzo del ataque, específicamente en el lado derecho. 2. Solo estaba viendo el puño de Assassin por un ojo. Y era el suyo izquierdo, no el Sharingan. Mierda.
Gritó, activando su Rinnegan. Puño de hierro. Rugió Caster, estrellando el ataque directamente en el lado derecho de su pecho. Estaban a unos 30-35 metros del suelo cuando cayó el golpe. Assassin cayó al suelo menos de una milésima de segundo después, enviando una nube de humo al estilo nuclear. Se oyó un ruido sordo cuando el cuerpo de Assassin golpeó el suelo, rompiendo el hormigón sólido y el acero como si fuera vidrio y tallando un profundo cráter de 12 pies en la tierra. Assassin gritó mientras golpeaba el suelo, sintiendo que algo se rompía cuando comenzó a abrirse camino en el concreto, solo para detenerse con la misma rapidez. Pero trató de ver los aspectos positivos. Después de todo, el hecho de que pudiera sentir dolor y gritar era una prueba de que todavía estaba vivo, ¿no? Antes de que Caster asestara el golpe final, Assassin había logrado activar el poder del camino Asura, que, además de otorgarle las ráfagas de cañón, también transformó su cuerpo en una masa viviente de armadura mecanizada. Gracias a esto, podría soportar altos niveles de castigo brutal que lo incapacitarían incluso a sí mismo en circunstancias normales, además de sobrevivir a daños que de otro modo serían fatales gracias a ser esencialmente un cyborg. Hubiera preferido las habilidades de repulsión de Devapat, pero usar sus poderes a una escala tan grande como lo hizo antes significaba un largo tiempo de enfriamiento, ni siquiera podía usarlos durante el resto de la noche. El propio Nagato, que había dominado y pulido los poderes del camino Deva hasta el punto de que Assassin era un mero aprendiz en comparación, no podía usar la técnica en la mitad de la escala que él mismo usó durante al menos 5 minutos. Aún así, los poderes del sendero Asura eran bastante útiles en caso de que su intangibilidad le fallara. Aún así, había tenido suerte. El golpe final de Caster, a pesar de sus crecientes defensas, había logrado atravesar su cuerpo de forma limpia. Las únicas condolencias que recibió fue el hecho de que Caster le dio un puñetazo en el lado derecho, que era artificial, en lugar de en el lado izquierdo, que todavía tenía su corazón. De alguna manera dudaba que hubiera sobrevivido mucho tiempo, incluso con sus entrañas de cyborg, sin su órgano dador de vida. El otro era el hecho de que el camino Asura le había permitido sobrevivir al impacto con el suelo, sin el cual se habría roto todos los huesos de su cuerpo. Sin embargo, no cambió mucho su posición actual. Estaba enterrado en los escombros, ya no podía mover su lado izquierdo y su Sharingan era inútil ahora, por lo que no podía atravesar los escombros o incluso vencer una retirada táctica por teletransportación. Solo para fastidiarlo aún más, se dio cuenta de que Caster se abalanzaba sobre él como un demonio vengativo, con el puño encendido en llamas por el remate. Tal y como estaba en ese momento, se dio cuenta de que no había salida. Lo único que podría salvarlo ahora sería el poder del camino Deva, y una vez más, todavía no podía usarlo. Afortunadamente para él, la salvación llegó en forma de una fuente familiar, aunque inesperada. Por el poder de mi sello de mando, oyó la voz de su maestro en su estado mental, su tono no admitía objeciones. Te ordeno, Assassin, que salgas. Maestro Kirei. Graznó dolorosamente, y luego apenas reprimió un segundo grito de dolor cuando su ojo Sharingan, gravemente dañado, se activó a la fuerza, teletransportándose lejos de la pelea. Sin embargo, todavía estaba agradecido por la opción, a pesar del dolor desgarrador, ya que de otra manera habría sido imposible. Solo tenía que esperar que no terminara varado en su dimensión alternativa sin salida. Lo último que vio antes de que la oscuridad llenara su visión fue la expresión furiosa de Caster cuando se abalanzó sobre él un poco tarde para detenerlo. Iglesia de Fuyuki, y así es como sucedió, terminó Assassin. Francamente, si no hubieras dado esa orden cuando lo hiciste, yo habría muerto en ese campo y te habría faltado un sirviente. Kirei, por su parte, guardó silencio, simplemente digiriendo la información que le habían dado. Si bien admitió que podría haber ido mejor, Assassin al menos había logrado sacar a otro Servant del juego. Aún así, ¿qué piensas de tu ojo? Kirei preguntó. ¿Serás capaz de usarlo más? Assassin guardó silencio durante un largo momento. No. ¿En serio? Ese Caster no se anda con rodeos cuando se pone serio, confirmó Assassin mientras metía la mano en la cuenca de su ojo derecho y se la arrancaba. El ojo no era más o menos más que gelatina aplastada, ya que el puño de Caster había hecho un gran número en él. Su activación forzada al final tampoco había ayudado a las cosas. Mi Kamui es inaccesible a partir de este momento. De hecho, hubo un momento en el que temió desmayarse por el dolor y su ojo se diera por vencido permanentemente mientras viajaba a través de su dimensión alternativa, dejándolo atrapado allí para siempre.
Eso no había sucedido, pero su Mangekyo Sharingan estaba demasiado dañado para sanar, incluso con las células Senju dentro de su cuerpo, y ahora era inútil para él. Pagará caro por esto, terminó mientras aplastaba su globo ocular en su agarre, eso es lo que puedo prometer. Kira hizo una mueca, pero estaba satisfecha con esa respuesta. Poniéndose de pie, asintió con la cabeza a Assassin. Muy bien, comenzó. Parece que tenías las cosas más o menos bajo control mientras yo estaba fuera de él. Supongo que pronto tendré que ponerme en contacto con Tokiomi y hacerle saber lo que pasó. Diciendo esto, comenzó a salir de la habitación, sus acciones indicaban que Assassin era libre de irse, pero este último se aclaró la garganta en voz alta, deteniéndolo. Eso sí que no es justo. Te conté todo sobre mis experiencias cercanas a la muerte, y ni siquiera te molestas en contarme tus descubrimientos. Preguntó inocentemente. Dime, ¿qué descubriste de ti mismo? Kirei se quedó en silencio por un largo momento, luego respondió. Soy una persona desprovista de cualquier sentido de sí misma. Solo puedo encontrar un propósito a través de mis semejantes, y solo traerles dolor puede hacerlo. Sin embargo, sigo entendiendo que llevar el sufrimiento a los demás también está mal. ¿Y la razón por la que buscas el Grial ahora? Quiero saber por qué nací así. Disfrutar solo del mal, pero también tener una conciencia normal que me impida sentirme satisfecho o orgulloso de ello. Quiero encontrar respuestas para mi existencia, saber cuál es mi verdadero propósito para vivir. No es para causar sufrimiento a los demás, porque si lo fuera, sería indiferente, incluso feliz por el dolor que causé, sin escuchar una vocecita en la parte posterior de mi cabeza diciendo que esto está mal, poniendo un freno a mi estado de ánimo. Kirei luego se dio la vuelta para irse una vez más. Quiero saber por qué Dios consideró oportuno crear a alguien como yo. Interesante, pero dígame algo maestro, dijo Assassin mientras comenzaba a materializar, si ese es el caso, ¿qué hará si la respuesta que obtiene no es la que esperaba o quería? Kirei se giró para responder, pero demasiado tarde ya que Assassin había desaparecido una vez más. Tuvo que conformarse con mirar fijamente la silla en la que había ocupado Assassin, que ahora tenía algo de sangre y materia vegetal blanca goteando por todas partes. Entonces haré lo que creo que es correcto, contestó finalmente Kirei, y luego abrió la puerta. Pero antes de ponerme en contacto con Tokiomi, pensó para sí mismo, tendré que limpiarlo. No voy a permitir que mi habitación huela como si alguien acabara de morir allí. Luego miró hacia el pasillo. Creo que los artículos de limpieza estaban allí, dejó de pensar al llegar al frente de la puerta. ¿Por qué está cerrada? Otra parte de la iglesia. Assassin gruñó mientras levantaba el cuerpo sin vida de Tokiomi por encima de un hombro, ya lamentando la pérdida de su Mangekyo Sharingan. Podría simplemente teletransportar el cadáver de Tokiomi a su dimensión alternativa y deshacerse de él de una manera convincente. Ahora estaba él, arrastrando a un hombre muerto con un brazo, mientras aún sangraba y casi al borde del colapso, que tuvo que sacar del edificio sin que su maestro lo viera. En retrospectiva, probablemente no debería haber traído a Tokiomi aquí, el mismo lugar donde se alojaba su estudiante, pero honestamente esperaba que Kirei permaneciera bajo los efectos de Izanami el tiempo suficiente para deshacerse del cuerpo de Tokiomi cuando llegara el momento. Realmente se estaba resbalando. Había pasado de ser el magnífico bastardo que se había convertido en dios a un planificador algo competente que había hecho un gran descuido. Independientemente de la decadencia de su amenaza, ahora tenía que idear un plan. Todavía tenía su forma espiritual, pero no podía llevar objetos con él en ese estado, como libros o cuerpos, por lo que ahora corría el riesgo de tener que arrastrar el cadáver de Tokiomi por el edificio. Por un momento, contempló la posibilidad de usar el camino Naraka para invocar al rey del infierno y almacenar el cuerpo, pero decidió no hacerlo. Ya había usado demasiado poder, y sus reservas se estaban agotando al mínimo. Puede que quede suficiente para usar la otra habilidad de la senda Asura, pero el sonido de una puerta que se abría le resolvió la pregunta. Al darse la vuelta, Assassin fue recibido al ver a un sorprendido Kirei Kotomine, que acababa de abrir la puerta y ahora lo miraba fijamente, o específicamente, el cuerpo colgado sobre su hombro. Assassin, lentamente comenzó. ¿Qué es eso? Más bien, ¿quién es ese? Maldita sea, fue el único pensamiento de Assassin. Exteriormente, simplemente volvió a colocar el cuerpo en el sofá, lo que permitió que Kirei lo viera bien. Observó cómo Kirei respiraba hondo. ¿Cómo sucedió esto?, preguntó, aunque el tono dejaba claro que era una orden. La mente de Assassin se aceleró, buscando una solución adecuada.
La ausencia de heridas, físicas o mágicas, dejaba claro que lo que le sucediera a Tokiomi no lo hacía una persona normal, por lo que lógicamente tendría que ser un sirviente, muy probablemente comiéndose su alma. Y entre los sirvientes restantes, ninguno de ellos, excepto él mismo, lo habría hecho de buena gana, incluso si hubieran podido si se hubieran visto obligados por un sello de mando, esperar. Aprovechando una oportunidad, Assassin comenzó. Era la maestra de Berserker, Kari Yamato. Poco después de que te puse bajo el mando de Izanami y me preparara para enfrentarte a Raider y Caster, Tokiomi decidió matar dos pájaros de un tiro, haciendo que Archer atacara la mansión Einzbern y eliminara a Saber y Berserker. La analogía que usó para ello fue, creo, la mejor manera de ganar una partida de ajedrez es voltear el tablero. Sin embargo, de alguna manera, contra todo pronóstico, los dos sirvientes lograron matar a Archer. ¿Cómo? No conozco los detalles exactos. El camino que envié para ver la pelea fue asesinado poco después de que Archer lanzara su última carta de triunfo. Todo lo que puedo decir es que la razón por la que descubrí su muerte fue cuando me encontré con Tokiomi más tarde, que estaba agarrando su mano con dolor, solo para soltarla. Los sellos ya no eran evidentes. ¿Por qué no estabas con Archer durante el ataque? Estaba ocupado preparándome para mi batalla con Raider y Caster, por supuesto. Siempre mantuve oculto un camino alrededor de Tokiomi y Archer, así que estaba al tanto de sus planes y siguió a Archer a la mansión, que es como supe de la batalla en sí. ¿Dónde entra Kariya en esto? Aparentemente, tanto él como Kiritsugu no se contentaban con dejar pasar el pasado apartamento, ya que Archer destruyó casi la mitad de la mansión durante la batalla. Usando la detección de presencia de Berserker, sus sirvientes cazaron a Tokiomi y se ocuparon de él, con el arma de Berserker siendo ordenada a devorar su alma por Kariya. Sin embargo, es probable que fuera un sello de mando lo que les hizo hacerlo, ya que los ojos del arma brillaban de color rojo cuando lo hizo, prueba de la influencia de su maestro. ¿Y tú estabas al tanto de ese pequeño detalle? ¿Cómo? Otro de mis caminos lo envié a vigilar a Tokiomi, contestó suavemente. Si recuerdas, mis sendas son incapaces de luchar contra los sirvientes uno a uno, y fueron muy rápidos y eficientes con su trabajo. En el momento en que fui informado por el sendero, como no me estaba enfocando en lo que veía, ya había terminado. ¿Así es también como viste que los sellos de Tokiomi habían desaparecido? Exactamente. En realidad, tenía la intención de deshacerme de su cuerpo en silencio, pero decidí esperar hasta después de haberme ocupado de Raider y Caster. Además, esperaba hacerlo cuando aún estabas inconsciente, ya que no quería que supieras de su muerte tan pronto después de la de tu padre. Kirei miró la forma de su maestro, todavía bastante poco convencido. No creía que ni siquiera Kariya le desearía ese destino a alguien, incluso si fuera Tokiomi Tosaka. Te sorprendería lo que la gente puede ocultar a los demás, incluso a sí misma, respondió Assassin, tratando de no hacer una mueca ante la ironía de esa declaración. Kirei no dijo nada, se inclinó junto al cuerpo de su maestro y colocó una mano sobre su pecho. No se podía negar, el cuerpo estaba frío, el corazón quieto. Una vez más, alguien cercano a él estaba muerto. Y una vez más, sintió decepción y tristeza por no haber hecho el acto él mismo. Sin embargo, antes de que pudiera reprender mentalmente su naturaleza nuevamente, sintió un extraño bulto debajo de la chaqueta roja del cuerpo. Curioso, metió una mano en ella y sacó una pequeña caja negra. Se puso de pie, lo miró fijamente durante un segundo, luego lo abrió, contemplando el objeto que había dentro. Era una hoja pequeña, esencialmente de forma, con un mango, una empuñadura y un pomo de color marrón y negro, en el que había una joya roja. Al sacarla de la funda marrón, vio que la hoja en sí era de un gris azulado, que estaba limpia y pulida hasta el brillo. La joya roja en el pomo era pequeña, pero bastante bonita y tenía el kanji de la palabra Azot tallado en ella. Con todo, salvo la joya, una hoja bastante sencilla, aunque hermosa. ¿Qué es eso?, preguntó Assassin, sorprendido por el hecho de que no se había dado cuenta cuando había traído el cuerpo de Tokiomi aquí, aunque de todos modos no estaba tratando exactamente de registrarlo en ese momento. Una daga de Azot, contestó Kirei. Un código místico común en la asociación de magos utilizado como una herramienta para realizar hechicería. Los padres o maestros a menudo los dan a los estudiantes en las ceremonias de mayoría de edad como regalos. Aún así, en su mayoría son de naturaleza ceremonial, pero aún se pueden usar para matar. Miró el cuerpo de su maestro. Debe haber tenido la intención de dármelo por estudiar la hechicería de la familia. Hubo un momento de silencio, Kirei envuelto en sus pensamientos y Assassin simplemente esperándolo.
Finalmente, el primero habló. Toma su cuerpo y ponlo en un lugar seguro, le ordenó a Assassin, en algún lugar donde pueda alcanzarlo, pero en secreto para los demás. ¿No quieres deshacerte del cuerpo de tu maestro? Yo personalmente dirigiré el funeral para él cuando termine la guerra, contestó Kirei. Una vez que hayas hecho eso, Assassin, eres libre de irte a descansar. Tengo planes para la mañana para los que te necesitaré. Assassin asintió, como desees, maestro. Concentrándose, activó el sendero Asura por última vez, aprovechando sus capacidades. De su brazo restante, se formaron 2 más por encima y por debajo de él, para un total de 3. Levantando con cuidado el cuerpo una vez más, Assassin caminó hacia la puerta, que Kirei abrió para él. Bueno, pensó tímidamente para sí mismo, probablemente podría haber ido mejor. Kirei observó la forma de Assassin en retirada, luego miró a los sellos en sus brazos. A su izquierda, aún permanecía el único sello que lo marcaba como maestro del Assassin, y a su derecha también brillaban los sellos que recibió de su padre. Sin embargo, los estaba mirando por una razón específica. Esa razón era para los 2 que faltaban a su derecha. De verdad, Assassin, podrías haber puesto al menos un poco más de esfuerzo en tus mentiras, murmuró. A él también le habían estado a punto de engañar. Hasta el final, había creído todo lo que Assassin había declarado. Sin duda, al menos algo de eso había sido cierto, ya que Kirei era muy consciente del hecho de que las mentiras más convincentes eran las que tenían un grano de verdad esparcido dentro de ellas. El error de Assassin había sido decir que fue el arma de Berserker quien lo mató comiéndose su alma, aparentemente bajo la influencia de un sello de mando. En primer lugar, no había nada que sugiriera una lucha en el cuerpo de Tokiomi, ni marcas ni nada por el estilo, nada que indicara una lucha. Incluso contra un Cervantes sorprendido, habría esperado que Tokiomi hubiera caído con una pelea, pero nada mostraba que eso hubiera sucedido. Si bien habría creído que Kariya haría que su sirviente matara a Tokiomi, incluso usaría un sello de comando para obligarlos a hacerlo, también sabía que incluso alguien como Kariya nunca desearía ese destino a otro, ni obligaría a alguien a llevar a cabo ese destino. De hecho, ninguno de los siervos o amos restantes lo habría hecho voluntariamente. Por lo tanto, solo podría haber sido otra persona. Alguien en quien Tokiomi pudiera confiar, acercarse lo suficiente sin superstición y matarlo lo suficientemente rápido como para evitar una pelea. De los 3 miembros de su alianza, solo Assassin podría haber hecho tal cosa voluntariamente y estar en condiciones de hacerlo, y solo él podría haber tomado esos 2 sellos de mando, ya que nadie más sabía que él mismo los tenía. Sin embargo, no habría tenido sentido hacerlo si Archer estaba muerto, lo que significaba que la traición tenía que haber ocurrido antes de su final a manos de Seider y Berserker. Kirei estaba dispuesto a creer la parte de ordenar a Archer a la mansión, pero tenía la sensación de que había sido Assassin, quien había robado el sello de comando restante de Tokiomi antes de matarlo, quien había hecho la orden. Sin embargo, había tenido que mirarle el brazo para confirmarlo. No había forma de que Archer hubiera aceptado voluntariamente a otro sirviente como su maestro, y un sello de mando no sería suficiente para obligar al orgulloso guerrero a hacerlo. 2, por un lado, lo harían. Sin embargo, no explicaba la sonrisa en el rostro de su maestro muerto. Kirei negó con la cabeza. Ya no importaba, y aunque estaba enojado con Assassin por mentir, decidió no hacer nada al respecto. Después de todo, ahora tenía un verdadero deseo que quería que se le concediera, lo que lo habría colocado inmediatamente en el camino del conflicto con su maestro si todavía estuviera vivo. De alguna manera, dudaba que él mismo hubiera dudado en poner la daga en sus manos en la espalda de Tokiomi, literal y figurativamente apuñalando por la espalda a su mentor, si pensaba que su maestro habría tratado de sabotear sus posibilidades por el artefacto que concede deseos, accidentalmente o no. Es cierto que todavía estaba triste por la muerte de su maestro, pero Assassin había eliminado un problema potencial, por lo que también estaba agradecido. Ahora bien, dijo en voz alta mientras tomaba varios artículos de limpieza, sin olvidar la razón original por la que había venido aquí, parece que mi batalla con Kiritsugu Emi ya llegará pronto.